Pues buenos días, buenas tardes ya a esta hora, a las 2 de la tarde de este 11 de febrero. Muchísimas gracias a los participantes por estar aquí con nosotros. Esta mesa se titula Mi vocación en la industria de la comunicación, realmente tiene futuro. Y estoy con tres compañeros, tres periodistas. Nacho Meneses, redactor de formación en El País, en el lado derecho. Victoria Arnao García Quijada, copresentadora de Espejo Público en Antena 3, en el medio. Y a mi derecha, Nacho Lavarga Adán, periodista del diario Marca, escritor y también profesor con doctorado en comunicación. Bueno, en toda esta mañana, que imagino que habéis estado pasando por las salas, hemos estado hablando en diferentes conversaciones sobre vocaciones, sobre actitudes, aptitudes, soft skill, hard skill, qué es necesario, ¿no?, para ser empleables en este momento. No solo es necesario tener una formación académica, sino que también son necesarias otra serie de actitudes técnicas, digitales, competencias en inglés, de ahí esta feria también. Esas soft skills tan demandadas, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre esas vocaciones en el mundo de la comunicación. Hablaremos también un poco, para entrar en debate y que también vosotros y vosotras que estáis aquí en la sala podáis aportar vuestra opinión sobre esa parte más de fake news, sobre nuevas herramientas como blockchain, metaverso, qué nos espera en el futuro, ¿no? También cómo van a evolucionar las redes sociales y si todo el mundo puede ser periodista y puede informar a nivel de su marca personal. Vamos a comenzar con la primera pregunta básica de la parte más de comunicación, ¿no? Nacho Meneses, ¿por qué estudiaste periodismo? Bueno, mi caso fue un poco de perseverancia, porque yo nací aquí, pero crecí en Valladolid. En Valladolid no había periodismo en su día. Entonces mi familia tampoco tenía dinero para mandarme a estudiar fuera. Yo estudié filología inglesa en Valladolid y empecé mi carrera profesional como profesor. Estuve en Estados Unidos y el caso es que después de mi segunda etapa en Estados Unidos, porque he ido hasta 3 veces a vivir allí como profesor siempre, pues vine para acá y vine sin trabajo y entonces dije, ahora o nunca. Y en un país, además, como el nuestro, que no tiene precisamente una cultura donde cambiar de carrera a los 30 y muchos sea muy común, mientras que en el mundo anglosajón o en Norteamérica eso sí que es mucho más común, incluso más tarde, pues yo dije, es el momento, he venido, no tengo trabajo, y entonces hice el máster de periodismo del País. Y yo recuerdo que me dijeron que era una de las personas más mayores que hicieron el máster. Pero bueno, efectivamente. ¿Qué más había? Otros son becarios a los 20 y pocos y yo era becario en El País a los 38. Pero eso me daba igual, ¿sabes? Entonces, al final era como por fin estoy haciendo lo que yo he querido, porque mi experiencia con el periodismo anteriormente había sido universitaria, ¿no? El periodismo universitario, radio, prensa, pero a nivel universitario. Y entonces ahí, pues hice un cambio de carrera a los casi 40 años y no ha sido fácil, porque luego he vuelto a la enseñanza. Pero luego he vuelto a encontrar mi camino, ¿no? Porque ¿qué es ser redactor de formación? O sea, ¿eres redactor de formación en El País? ¿De formación? Sí, son temas de educación superior sobre todo. Ajá. Pero el canal de formación está separado del canal principal de educación porque tiene un sponsor que es Magister. Y ellos no se meten en los temas, pero simplemente pues, ponen el buscador y ponen publicidad alrededor y patrocinan la sección. Y por eso pues, se gestiona aparte. Pero bueno, a donde yo quería llegar es que efectivamente nunca es tarde. Entonces yo hice un cambio de carrera, me ha costado, he dado muchos tumbos, pero ya por fin parece que encontré la estabilidad hace unos años y aquí estoy, ¿no? En El País. Es decir, que esa parte del upskilling y reskilling que indica la sociedad, eres el claro ejemplo de que hay que seguir formándose
a lo largo de la vida y que no solamente elegir una carrera con 18 o con 19 años es en la que vas a terminar cuando tengas 35, 40 o 50. Es decir, el aprendizaje y los nuevos retos que nos plantea el mercado laboral y los entornos de incertidumbre. Victoria, ¿por qué comunicación? Pues yo creo que desde pequeñita me había gustado comunicar, pues yo estaba en el cole y si había alguna actividad que fuera pues de exponer en clase siempre me gustaba salir, era muy curiosa y luego mi padre era un señor muy de bar y los domingos se iba al bar, a la barra del bar a tomarse una caña y a leerse la prensa y era mi momento favorito de la semana y ya está. Y supongo que son estas cosillas que se te van quedando y en el momento de decidir cuando eres adolescente qué quieres hacer, pues yo creo que tenía claro que quería hacer algo de comunicación y era súper empollona en bachiller, tenía matrículas toda asquerosa de estas que están en primera fila, se lo saben todos. La repelente de la primera fila, esa era yo. Todo el mundo me decía, no, mujer, pero haz una ingeniería. Pero haz... Y yo decía, que no, yo necesito así otra cosa, un poco más de... Y nada, y al final pues mis padres me apoyaron para estudiar comunicación, que era lo que me apetecía. Es verdad que es una carrera que es complicada porque comunicación y periodismo son carreras que hay que trabajar mucho, hay que ser muy perseverante, hay pocos huecos y mucha gente que quiere acabar trabajando en los medios de comunicación y hay que currar muchísimo. Yo para llegar donde estoy ahora he estado muchos veranos mientras estaba en la universidad siendo becaria, haciendo prácticas que no me pagaban un duro, currando un montón, pero al final es verdad que la gente que trabaja mucho y lo demuestra y va escalando poco a poco puede llegar a hacerse el hueco y pues yo ahora mismo llevo 5 años trabajando en Antena 3 y me va bien, vivo de esto y a todos aquellos que me decían no hagas con periodismo, que eso no te lleva a ningún sitio, pues ahora yo digo gracias a mis padres que me apoyaron para que estudiara lo que yo quería y lo que me apasionaba. Es verdad que es una carrera muy vocacional, hablabas de vocación. Yo creo que el periodismo no es un trabajo, es una manera de vivir. Es decir, yo a veces lo pienso y digo, es que el periodismo condiciona toda mi vida, toda mi rutina. O sea, soy periodista desde que me levanto hasta que me acuesto. Absolutamente. Y la gente que convive contigo te sufre, porque es que al final... Y eso que no trabaja los fines de semana, como yo. ¿Verdad? El pobre viene ahora más. de trabajar, se ha escapado, viene aquí. Es decir, yo el fin de semana, obviamente es fin de semana, pero yo esta mañana lo primero que he hecho al levantarme es leerme la prensa. Es decir, no es un trabajo al uso. Es una manera de vivir ser periodista. Entonces te tiene que gustar mucho. También te haces. Y Victoria, ¿por qué elegiste televisión? ¿O por qué caíste en televisión? Pues mira, a mí me gustaba la radio, la verdad. Y yo, de hecho, cuando vine a vivir a Madrid, soy de Alicante, vivía en un colegio mayor, en el Chaminade teníamos un estudio de radio y a mí me encantaba. Entonces yo, mis primeras prácticas empecé en la radio porque a mí me encantaba la radio, pero no sé en qué momento empezaron a salirme como becas en televisión, estuve en Televisión Española haciendo una beca, luego en La Sexta y ya pues me atrapó el medio, o sea, me fui escalando ahí y ya pues me quedé un poco de rebote. Y es verdad que al principio me gustaba mucho la radio, pero el trabajar en lo audiovisual y con la imagen también es muy bonito y da mucha satisfacción el medio audiovisual también, pero vamos, que caía ahí de rebote, ¿eh? No era mi intención acabar ni siendo copresentadora del Espejo Público, ni presentando informativo, no, caía ahí. Nacho, Sí. periodismo deportivo, una de las patas que más audiencias tiene en estos momentos en España. ¿Por qué decidiste estudiar en el ámbito de la comunicación? Nada, lo mío es muy sencillo. Yo no tenía esa vocación de pequeño, ¿no? Que tengo muchos compañeros que les encanta la radio, que de pequeños ya narraban los partidos de la videoconsola, que tenían súper claro. Yo no, yo más que nada me gustaba pues, ver los partidos del Madrid, la tele, el fútbol, el ciclismo, varios deportes, ¿no? Yo era un aficionado del deporte y entonces era como lo que más me acercaba ahí, ¿no? Ya que no era bueno marcando goles, ni regateando, ni haciendo nada, pues oye, era mi manera de estar cerca, ¿no? El seguir el deporte, lo leía todo, me encantaba pues el Marca, el AS, todos los periódicos deportivos, leérmelo, que tal equipo va a fichar a no sé quién. Entonces, bueno, pues fue mi manera de acercarme al periodismo. Y luego es verdad que en mi caso me condicionó mucho que tengo un hermano mayor que estudió periodismo, entonces ya es como, oye, pues voy a seguir sus pasos, ¿no? Y bueno, y luego ya pues te vas haciendo un poco tu hueco y tu camino y ves lo que te gusta más. Pero en mi caso no fue algo vocacional de pequeño, como decíamos, pero sí que era una de las cosas que más me atraía y más me apetecía hacer.
porque era la forma de estar de alguna manera jugando el partido, ¿no? Y ahora mismo, que lleváis ya bastante tiempo, incluso tú, Nacho, que llevas también bastante tiempo en medios de comunicación, ¿cómo veis que haya evolucionado esta parte de comunicación, ¿no? Es decir, anteriormente te especializabas o hacías una parte, como tú decías, Victoria, quiero especializarme en radio, quiero escribir en prensa económica, pues mi caso, yo vengo del Economista. Quiero hacer prensa deportiva, quiero estar radiando los eventos deportivos en el campo, pero es que ahora realmente cómo nos hemos transformado, es decir, cómo habéis vivido esa evolución también muy en pro de la digitalización, de convertirnos en mujeres y hombres orquesta, en la que ya no solamente estudiaste periodismo y estudiaste comunicación y sabes montar una pieza, sino que haces una pieza, locutas, grabas vídeo, escribes, te vas a buscar la noticia, vuelves, hablas con fuentes, es decir, tienes que hacerlo todo en uno, 360. Entonces, ¿cómo habéis vivido esta evolución de estar mucho más, pues quizá especializados en una tarea a ser multifunción? Quien quiera. Hombre, yo me acuerdo que cuando empecé en el periodismo ya más profesional, cuando hice el máster hace ya casi 13 años, y me estaba formando, ¿no? Me estaban formando. En esos momentos, evidentemente, también un poco por la mística que tenía, en mi caso, pues estábamos haciendo el máster del País para alguien publicar en el País, pero me da lo mismo decir ABC o me da lo mismo decir El Mundo, publicar en papel. Era la bomba, era ver tu papel, o sea, tu nombre escrito en el papel, y todavía a uno le gusta, tiene cierta satisfacción, pero mucho menos que antes, porque en el fondo al final te das cuenta que la audiencia es global, más que nunca, y que llegas a mucha más gente por Internet. Curiosamente, todavía se paga muchísimo peor un artículo en Internet, cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, tiene explicación, pero no es muy justo. Pero yendo de todas maneras al quid de tu pregunta, yo diría que en su momento ibas pues, especializado a una sección y hoy en día tienes que estar preparado para todo. Y ahí está un poco también tu proactividad, tu disponibilidad para formarte antes de que suceda. La oportunidad no se te va a presentar si tú no estás preparado para ella. Porque cuando se te va presentando te van a esperar y te van a decir no, mira, es que queremos que hagas un podcast, pero es que, claro, no te preocupes, te damos 4 meses o 6 para que te formes. No, tienes que estar formado, tienes que saber hacer un podcast, tienes que saber, ¿no? Tienes que tener esas habilidades. Entonces, yo creo que hoy, no ya hoy, hace mucho tiempo, ha quedado claro que lo que tienes que hacer es desarrollar una serie de habilidades que puedes aplicar, hagas lo que hagas. Aparte de las habilidades duras, ¿no? Las hard skills, si quieres hacer un podcast, pues tienes que tener una serie de conocimientos técnicos, pero más allá de las habilidades duras que necesitas desarrollar, es también tener ese pensamiento crítico, esa disponibilidad para poder desenvolverte en diferentes medios, en diferentes responsabilidades. Yo soy un periodista de educación. Para mí tiene sentido. Cuando hace 3 años y medio empecé me hice cargo de esta sección en el periódico, porque yo tenía muchísimos años de experiencia docente a nivel internacional y además era periodista, entonces me juntaban las dos pasiones de mi vida. Pero yo hice prácticas en la radio, en Cadena SER, y siempre he tenido ese gusanillo. Llevo mucho tiempo queriendo empezar un podcast en el País, pero la burocracia va despacio y es complicado. Pero al final es un poco decir, o sea, podcast, o sea, radio, es televisión, a lo mejor es prensa, al final se trata de estar preparado para desenvolverte con tus habilidades como periodista, como profesional de la comunicación en los distintos medios. Evidentemente, o sea, por ejemplo, si vas a hacer una transición a un medio completamente diferente, necesitas un periodo de adaptación, está claro. Pero sobre todo yo insistiría en el tema de las habilidades, de esa proactividad, de ese pensamiento crítico, de
de esa habilidad para poder adaptarte, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con Nacho. Es la capacidad de desarrollar y de adaptarte a lo nuevo que te venga. Yo siempre se lo digo a los becarios cuando llegan a la tele nuevos. Me dicen, no, yo quiero hacer montaje de vídeo. No, a mí es que me gusta hacer directo. Tú tienes que saber hacer de todo, porque yo cuando llegué a la tele, el primer día obviamente no me sacaron a hacer un directo. Entonces, a mí me vale una persona que me sepa montar una imagen para unas colas mientras la lee el presentador, que me sepa hacer una buena entrevista cuando sale a la calle, que me sepa hacer un buen vídeo y que me sepa hacer un buen directo. Pero es que, mira, el directo son 30 segundos que te pones ahí a decir la información que te has aprendido de memoria y tu jornada laboral son 8 horas. O sea, tú tienes que saber hacer muchas cosas. Y luego, yo he notado mucho, o sea, yo llegué a Antena 3 hace 5 años. Desde que yo entré han cambiado muchísimo las cosas en 5 años. O sea, ahora el redactor, aparte de hacer las colas, las piezas y los directos, escribe para la web. Lanza tweets para la web. Y esto ha pasado desde hace 2 años aquí. Nosotros ahora en Antena 3, yo estas Navidades estaba un día y dije, ¿cómo es posible que no estemos haciendo nada para TikTok? Y cogí a la jefa de la web y le dije, oye, mira, voy a coger a 2 compañeros, vamos a hacer un informativo de TikTok 3 minutos para los jóvenes. ¿Cómo puede ser que los jóvenes, que ya no ven la tele, porque hay mucha gente que no ve la tele, no se estén informando? ¿Dónde está esta gente? ¿Está en TikTok? Vamos a hacer un informativo para TikTok. Obviamente, en 3 minutos tú no te enteras de lo que está pasando en España. Es obvio y natural. Igual que no te enteras igual de la información si ves un informativo de media hora que si te lees un periódico. Un periódico Correcto. va a profundizar muchísimo más. Obviamente, tenemos que partir de esa base, pero yo prefiero que si los jóvenes no leen la prensa y no ven la tele, por lo menos tengan en 3 minutos en TikTok un resumen de lo que ha pasado en la semana. Y desde el segundo fin de semana que lo hacemos, pero con 2 colegas me cogí y nos grabamos un vídeo de 3 minutos para TikTok con los titulares. Para la gente joven, lenguaje fresco, montaje rápido. Otra cosa, pero es verdad que es la capacidad de adaptación. Lo decías, lo de los podcasts. Ahora el consumo de podcast es brutal. Periódicos haciendo podcast, ya no solo la radio, las teles también están haciendo consumo rápido de podcast y de audio. Es decir, al final yo creo que un periodista o un comunicador tiene que ser súper permeable y mantener la esencia. Quiero decir, al final la gente critica mucho que nos metamos en medios más rápidos. No, o sea, simplemente yo utilizo la misma información que tengo, con la misma calidad, en el medio que se me ponga al alcance. ¿Dónde están ahora los jóvenes? Aquí, pues voy hacia allá, sin dejar tampoco otros medios. Es decir, tenemos que intentar llegar... Yo sigo haciendo mi trabajo de siempre, que es informativos y el programa y Espejo Público, que llega a un público pues más mayor, pero a la vez tengo que intentar llegar a la otra gente. Es que esa gente se está quedando descolgada. Y es que está consumiendo a base de tweets, de titulares, que no te enteras de nada. Hay una frase muy buena, no me acuerdo del autor, que dicen, siempre, o sea, quizá no haya nada nuevo que contar, pero siempre habrá una forma nueva de contarlo, ¿no? Y es un poco a lo que está diciendo Victoria Nacho, a lo que vamos. Yo, por ejemplo, por decir algo diferente a lo de mis compañeros, a mí me tocó vivir algo que yo creo que está tocando a los estudiantes actuales, que terminas la carrera de periodismo, llegas a un medio, como decía antes Victoria, pues no hay huecos, ¿no? Tú te lo puedes currar muchísimo de becario y quizá no haya hueco. Por ejemplo, yo soy del año 88 y de mi facultad, que yo estudio en la Universidad de Navarra, en medios de comunicación estamos trabajando 3 de más de 100. O sea, que son cifras que dices, madre mía, ¿no? Y a mí me tocó, por ejemplo, pues yo el proyecto final de carrera lo desarrollé, que era una revista digital, que sigue existiendo a día de hoy, que fue lo que me dio para entrar también en Marca. A su vez fui haciendo un doctorado para saber todo lo nuevo relacionado con las nuevas tecnologías, con la publicidad digital, con los nuevos medios, etcétera, ¿no? O sea, que iba haciendo un camino, pero por las 2 fases, también por el doctorado y por la vía laboral, porque en el fondo me servía para desarrollar mi trabajo. Y bueno, pues acabé siendo doctor, acabé teniendo un contrato en Marca y ahora, por ejemplo, pues también soy director del máster de Marca, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que hay como vías complementarias y por un lado yo me alegro lo que me costó conseguir
un contrato en el periódico porque me obligó a desarrollarme y a aprender en otras facetas para poder conseguir el objetivo, ¿no? Y quizá compañeros míos pues, que entraron en el periódico, la web o la radio, les contrataban al principio, pero al final no sales un poco de ahí, ¿no? Porque estás en tu nicho. Entonces siempre hay que estar desarrollándose porque sobre todo, lo decía Victoria, que en los últimos 5 años ha crecido mucho, pero yo creo que cada año todavía crece más porque hoy mira, nosotros esta semana, a propósito de los podcasts que decíais, ahora dicen que va hacia abajo. O sea, cuando está a tope en España, dicen que en Estados Unidos ya está un poco bajando y que entonces... Sí, de hecho las suscripciones en Clubhouse, que fue como la claro. plataforma de redes sociales más puntera y distinta, incluso Twitter Space, que también era un formato similar, estaba cayendo en picado porque ya no vamos a un perfil de podcast, sino hacemos un perfil más de videocast. Es decir, ya no solamente incluimos lo que es la parte del oído, sino también la parte más visual, que es lo que se está poniendo más de moda en Instagram y en otras redes sociales. Sí, Nacho, disculpa. Sí, no, quería un poco incidir a raíz de por dónde estamos llevando la conversación. Y es que, efectivamente, más allá de convertirnos en, digamos, profesionales todoterreno, tú mencionabas TikTok. TikTok, sí. Exactamente. Que es algo, yo me hice no tenía cuenta de TikTok. O sea, yo me la la tengo hice hace para- 2 semanas para empezar lo de Yo me la informativo. hice y tengo 4 challenges de esos tontos. O sea, no la uso No he hecho un realmente. challenge aún, no me he metido. No he abierto ese melón. Pero a lo que te quiero decir, o sea, a donde quiero ir es que tú has mencionado TikTok y TikTok... Pero TikTok se quedará viejo en 2 días. Puede ser, pero por ejemplo, bueno, como ahora está viejo ya Facebook, Sí, pero bueno, está Facebook es TikTok el Pleistoceno ya. y mira dónde está Twitch. Twitch, yo me hice una cuenta en Twitch hace 2 semanas. Y Twitch va muy en el sentido de esos videocasts que estáis mencionando ahora, porque está claro que lo que tenemos que hacer, si no queremos perder a los nuevos consumidores de información, nos tenemos que adaptar. O sea, y eso no significa tirar por la ventana todo lo que hemos aprendido. No es la muerte al periodismo, es llevar al periodismo donde ahora se pueda consumir el periodismo. Y hay otra cosa, que por ejemplo, a los que se especializan, por ejemplo, en Twitch, ¿no? O en YouTube, los youtubers, etcétera, luego acaban consiguiendo a veces un puesto en los grandes medios. Es otra forma de entrada, es decir, yo no tengo, a mí no me han contratado como redactor del País o de Marca o de Antena 3, pero quizá puedo desarrollar un canal de Twitch. No sé si conocéis, por ejemplo, a la pizarra de Quintana, Miguel Quintana, que lo hizo él en YouTube y ahora tiene un programa propio en Radio Marca, ¿no? Por ejemplo, que es otra forma de entrar a los medios, porque a veces los grandes medios, claro, como es tan ministerio, que lo contabas tú antes, pues cuesta, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Pues tú, porque se ve que tienes voz y mando y abriste TikTok, pero en otros medios dices, venga, vamos a abrir un canal de Twitch, y tardas semanas de entre... Ya. Y además el formato es como muy encorsetado a veces, ¿no? Sobre todo cuesta mucho hacer cosas y, por ejemplo, Twitch, si por algo se caracteriza... Es por la frescura. Es por esa frescura. Sí. Efectivamente, ahí es donde quería yo llegar, esa frescura en ese formato y porque se puede transmitir información de una manera rigurosa, pero también de una manera informal. Más cercano. Y ahí quería yo incidir, es decir, vivimos los medios de comunicación bajo las tiranías de los datos. Siempre hablamos del oro del siglo XXI, que es el Big Data, y de las audiencias. Y en eso que decíais de llegar a un público más fresco y explorar nuevas plataformas, nuevos espacios, va en búsqueda de esa audiencia. Es decir, cómo se puede conjugar el poder llegar a estas audiencias de jóvenes que quizás no estén lo suficientemente informados o que los medios tradicionales no les atraigan tanto para informarse de una manera clara, de una manera concisa y fiable, porque las redes sociales, y como anunciaba al principio, todo el mundo puede comunicar, o al menos intentarlo, y todo el mundo es portador de una verdad, y todo el mundo tiene una plataforma en la que mostrarla. Entonces, ¿cómo se puede jugar, vosotros como expertos, en poder generar esos datos y esa audiencia a la que queremos llegar, que es el objetivo fundamental? Abres un TikTok porque tú quieres tener más público. Y poder dar esa información fehaciente y que el público, que solamente ve pantallas, confíe en vosotros. Victoria, ¿tú has abierto el TikTok? Yo he abierto el TikTok. Yo he abierto la pregunta del mal, ¿no? No, a ver, es verdad que lo noto en Antena 3. Quiero decir, Antena 3 es originalmente una televisión y ahora Antena 3 está en todas las redes sociales. Está en Twitter,
está en Facebook, ahora estamos en TikTok, estamos en todas. Entonces, yo simplemente creo que es el mismo producto, porque es el mismo equipo, que vaya diversificado y que la misma información madre contrastada, verificada, la misma base de la información, que la sepamos adaptar a los diferentes formatos. Es muy peligroso que nos fiemos de cualquier cosa que leamos en las redes sociales. La última vez que lo vimos fue con el COVID. O sea, yo creo que es el momento en el que más se ha demostrado lo importante que era la labor de los medios de comunicación. Tokiski encerrado en su casa, pandemia mundial, todo el mundo aburrido. ¿Qué hacía? Ver la tele, todo el rato conectados al teléfono, viendo a ver qué estaba pasando. La de bulos que corrieron en redes sociales durante el coronavirus. Hay una estadística que dice que el brutal. 67% de la gente no confía en los medios de comunicación. Sí, claro, que no confía en los medios de comunicación también por la cantidad de bulos que hay. Pero precisamente para combatir todos esos bulos que circulan en las redes sociales, lo que tienes que hacer es recurrir a fuentes fiables. O sea, si un medio de comunicación fiable alguna vez da una información errónea, obviamente es por una equivocación. Correcto. No va a ser una transmisión de un bulo nunca adrede ni conscientemente. Entonces, durante el COVID, yo me acuerdo la imagen de aquella niña china vomitando negro, que empezó a circular. Había una cantidad de información circulando muy peligrosa, y ahí estaba la labor de los medios para decir, señores, si ustedes quieren consumir información veraz en este momento de tanta tensión, hay que recurrir a los medios, aunque sean las redes, pero a los medios. Y sobre todo, cuando se trata de combatir bulos y combatir fake news, lo que es fundamental es también concienciar a la gente, concienciar a la sociedad de que precisamente en la edad de la información masiva e inmediata, no te tienes que fiar del titular, que muchas veces hay mucha gente allí con su propia agenda. Pero es que, Nacho, los medios de comunicación juegan al clickbait. Claro. Clickbait, para que no lo sepáis, No, son es verdad. los titulares que son más sensacionalistas, en los que jugamos, y yo me incluyo, a nivel de SEO, de buscadores, para conseguir audiencias y clicar. Y entonces registramos el ID, la cookie y todo el rastreo que habéis aceptado previamente, la mayoría sin leer. No, y toda la gente que deja información, que deja opiniones sin leer. A mí, yo tengo Twitter por un tema de laboral, si no, no lo tendría. La cantidad de haters a mí me abruma. Y la cantidad de gente que opina sin claramente molestarse. Pero lo que hay que hacer a la hora de concienciar, y hablábamos antes, al principio de la conversación, del tema de desarrollar habilidades, y una de las habilidades que yo mencionaba es el pensamiento crítico. Pero es que ese pensamiento crítico no lo vas a empezar a desarrollar con los estudiantes universitarios. Ese pensamiento crítico lo desarrollas en casa y lo desarrollas en la escuela. Es importante que los docentes en este país y en todos enseñen ese pensamiento crítico a los chicos en la escuela, que aprendan a diferenciar la información, que no se crean cualquier cosa que les llega por WhatsApp, por Dios. No vas a recibir ni una sola exclusiva por WhatsApp. Si tú no lo has visto en ninguno de los medios, es falso. Leerlo todo, ¿no? Es decir, oye, leer El País, El Mundo, a veces leerlo todo y luego tú ya te haces tu composición un poco de lo que es la noticia realmente, ¿no? Porque si solo estás leyendo o escuchando o viendo un canal, al final no tienes ese... Digamos, hay un dato de esto que es muy interesante, creo que era como el 90% de la gente lee solo medios Lo que le gusta, afines lo que le a su apetece, ideología. Es lo que decir, le- si eres de izquierdas, un medio de izquierdas, si eres de derecha. Entonces, claro, al final lo único que haces es retroalimentar lo tuyo y sesgarte mucho más, porque no estás viendo lo que opina el otro 50% de la población que está al otro lado. Entonces, es importante en ese sentido eso, un poco. Y sobre lo de los fake news, siempre, si no hay fuente, ¿de dónde está saliendo esto que me están contando? Es decir, si me dan un dato, me dicen... es que no se me ocurre un ejemplo, pero la mitad de la población está en el paro. Según quién, aquí nadie está trabajando. Bueno, ¿dónde está el dato? Deme usted una fuente, y ya yo comprobaré a raíz de esa fuente si esta información es verídica o no. Pero siempre hay que buscar la fuente de donde sale esa información. Siempre. La crítica vacía no me vale, porque ¿en base a qué está opinando esta persona? Y sobre todo cuando tú recibes una noticia, tú como consumidor, no como profesional, me refiero al lector, al oyente, al televidente, eso, quien sea. televidente o quien sea. Tú recibes una noticia, debería ser algo automático ver quién te está diciendo eso. O sea,
no porque lo estés escuchando en Internet o en la televisión o en cualquier periódico establecido, va a ser verdad. O sea, independientemente de que tú confíes en El País, en El Mundo, en Marca, en Antena 3, me da lo mismo. Tú tienes que tener espíritu crítico y mirar quién dice eso detrás y molestarte un poco. No reenviar cosas ciegamente, no creértelo. Por Dios, cuando vemos una cosa en las redes sociales, ¿quién lo está diciendo? ¿Lo está diciendo El País? ¿Lo está diciendo El Mundo? Que todos tendrán su línea editorial, su línea, su filosofía. Pero, hombre, cuando estás viendo yo te digo la verdad.com, venga, hombre. Incluso si haces ese ejercicio, al final te acabas dando cuenta, por ejemplo, quién acierta más en unos ámbitos, en otros. Por ejemplo, en Marca, lo que veáis del Real Madrid y el Atlético de Madrid, normalmente suele acertar. ¿Por qué? Pues porque tiene muy buenas fuentes dentro de los clubes, dentro de los entornos, etcétera, ¿no? Pero suele ser así. O sea que, pues, quién es más cercano a Moncloa, quién puede tener mejor información de Moncloa. Cuando haces ese ejercicio de decir quién me lo está diciendo, cómo me lo está diciendo, qué fuentes cita, al final también te haces una composición de lugar bastante y sobre mejor. todo no retuitear y no compartir algo sin haber... O sea, ¿cuántas veces hemos recibido un vídeo que es súper impactante y luego resulta que era, en vez del terremoto de Turquía, del terremoto del año 2010 Sí, en porque Japón? además Una imagen que había sido, que Claro. es de hace 10 años, Claro. sacada de Entonces, contexto. Claro, tengamos también cuidado con lo que compartimos, porque a veces estamos colaborando a difundir bulos sin darnos cuenta. Entonces es un ejercicio de responsabilidad individual ya también. ¿Y por qué realmente pensáis que, porque son los datos y las cifras son los que son en los informes, que los jóvenes de menos de 25 años no están tan interesados en leer la prensa? De hecho, hay estudios también que indican que les aburre, que solo son noticias negativas y que se van a otras fuentes pues a mirar, a disfrutar, entre comillas, ¿no? O a chupar pantalla en otros ámbitos, plataformas, redes sociales de vídeos o de cocina, o de bailes, o de gamers, etcétera. Es decir, ¿cuál es vuestra opinión al respecto? Pues mira, yo aquí tengo dos visiones. Es verdad que los medios, y aquí tenemos que hacer autocrítica, yo trabajo en informativos. ¿Cuántas veces tú ves noticias buenas en informativos? Muy pocas. No. ¿Por qué? Porque no da audiencia. Es que es así de triste. Nosotros, los medios, vivimos de la publicidad. Entonces, para tener publicidad necesitamos llegar a mucha gente para que los publicistas nos quieran meter pasta. Si yo cuento cosas que no ve la gente desconecta, se va a otro canal y la publicidad se la lleva al de al lado. Yo necesito pagar a mis empleados, necesito ganar pasta, necesito publicidad. Y es verdad que hay un tema que es las noticias de impacto atrapan más a la gente, que luego es hipócrita porque la gente dice, es que en la tele no cuentan nada bueno. Si lo contamos y os vais a otro canal, claro, o sea, ¿en qué quedamos? Eso es como pero es mi verdad abuela que ahí tenemos que hacer un mi ejercicio... abuela decía que no veía el telediario porque eran todas noticias negativas. y se ¿Verdad ponía que a sí? leer. Claro, siempre. Pero luego te engancha y hay una noticia Claro. mala o hay un culebrón Eso o hay es un niño así. que se ha caído a un pozo y estamos todos 15 días bien, que Eso yo es. estuve ahí en Totalán con el pobre niño que se cayó al pozo y es que hacíamos informativos de media hora del pobre Julen que se había caído al pozo, pero es verdad que estaban pasando muchas cosas importantes en el mundo. ¿Y por qué hacemos eso los medios? Porque tenía enganchada media España. Entonces, también tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad a los medios de comunicación de intentar contar cosas que, aunque enganchen menos, sean formativas para el público. Claro, pero la agenda setting no la marca el periodista, No la que marca el podamos periodista. estar interesados en contar noticias del Congo o noticias en otra parte del mundo que están extrayendo petróleo de forma ilegal. Eso no interesa porque desde arriba los que están pagando en los medios de comunicación no están por la labor, porque están por la labor del dato que tú indicabas. Sí. Claro, eso también un poco, pero eso ya, lo hemos visto todos y lo seguiremos viendo. O sea, tú te haces un reportaje súper currado sobre el terreno en Zanzíbar, por ejemplo, en cualquier sitio, y es un tema súper importante, súper trascendente. Te lo has currado, te ha quedado de lujo y luego no tiene... Pasa sin pena ni gloria. Pasa sin pena ni gloria. Y luego una pieza, con todos los respetos para esta señora,
sobre el último escándalo de Belén Esteban y eso es un clickbait que flipas. Y dices tú... Tamara Falcó, está todo el mundo enganchado lo de Tamara Falcó. Todos los días en el programa, a ver qué ha pasado con Tamara Falcó. No, pero además en todos los medios, incluso en el propio Marca, lo que mejor funciona por la mañana es hacer un resumen del hormiguero, de lo que ha pasado en los principales programas de televisión y de radio, porque al final siempre sucede algo que interesa mucho a la audiencia. Pero bueno, consiste en buscar ese equilibrio, ¿no? Es cierto que necesitas ser el número 1 o el 2 o el 3, necesitas audiencia para poder tener publicidad, pero claro, también hay que ver un poco el escenario para dirigirte a las diferentes audiencias, ¿no? Fíjate, nosotros hemos empezado a hacer a las 3 ahora una cosa que se llama la buena noticia del día por meter aunque sea una, que es como decir, bueno, por lo menos una. Que por lo menos nos quedamos con la conciencia tranquila. Luego hay otra cosa que apuntabas tú, que era por qué los jóvenes no consumen medios de comunicación. Claro, es que estamos en la primera generación que se ha criado. Yo cuando nací no había móviles y tengo 30 años, quiero decir que es que tampoco soy tan mayor. Y ya estamos con la primera generación que ya ha nacido con los dispositivos y que ya han estado acostumbrados a tener el móvil y la tablet todo el día conectadas y al consumo audiovisual. A mí me alucina que ya los padres no puedan ir a un bar a comer sin ponerles el móvil al crío para que no se queje. O sea, cuando éramos pequeños no estábamos todo el rato consumiendo, entonces ya han nacido consumiendo audiovisual rápido, dibujos todo el rato, o sea, los niños ya lloran si no les das el teléfono. Entonces yo creo que aquí también hay un ejercicio de a los jóvenes hay que decirles, oye, mira, consumo un poquito también lento. Hay que aprender a consumir hay que hacer verdad mucho de educación a los padres, y ¿no? nosotros en el país, yo lo conozco porque lo conozco de cerca, yo he escrito de esos temas. En el país tenemos una sección de familia que se llama de Mamas y Papas, donde se ha escrito muchísimo del tema de la desconexión digital. Yo escribí hace poco un reportaje de la mano de Malas Madres, del Club de Malas Madres, en el que se hablaba de eso, de cómo creo que era la mitad de las madres en España eran incapaces de estar menos de 3 o 4 horas conectadas al día. Y eso tenía dices tú, bueno, yo por ejemplo, en nuestro caso porque somos periodistas, yo tengo entre 7 y 8 horas diarias de uso y más, y hasta 9 tranquilamente. Pero yo es cierto que fuera del trabajo luego encima sigo conectado. Pero claro, si tú eres una madre o un padre y tienes tu trabajo y tienes dificultades para conciliar, muchísimas, y luego vas a recoger a tu hijo a las 5 de la tarde al colegio, a las 4, llegas a casa, el niño tiene que estar metido, o sea, en la cama a lo mejor a las 8:30, y tú te pones 2 horas al móvil, aunque tu pareja o tu compañero o compañera se ocupe de cosas o tengas a alguien que te ayude en casa, pero al final, ¿qué tipo te estás perdiendo a tu hijo o a tu hija? Y tu hijo o tu hija se está perdiendo el crecer contigo. O sea, no es que se lo esté perdiendo totalmente, pero se pierde mucho. O sea, yo creo que hay que hacer una labor de educación, se está haciendo, yo creo, y cada vez hay más conciencia precisamente de la necesidad de desconectar. Sí. Porque el problema es el que tú dices, está ahí. Pero también hay un esfuerzo, yo creo, que lo estamos viendo también en los medios, reconducir. por reconocerlo y por empezar a... Pero el tema yo creo que es que hay tanta oferta también. O sea, antes, cuando yo era pequeña, pues estaba la tele, tenías la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Los lunes ponían esta serie en Antena 3, en la 1, ¿no? Y ahora, claro, tienes absolutamente todas las series del mundo, todas las películas del mundo, al momento, sin ver publicidad, sin ver nada, ¿no? Entonces, claro, se hace muy complicado que tengas que esperar al jueves en la tele para ver tu serie, que encima tiene anuncios. Claro, ha cambiado muchísimo la forma de informarte y de entretenimiento, porque lo puedes tener al instante. Entonces hay que adaptarse a eso también, porque es la realidad. Y volviendo a esa parte más de vocación de la que hablábamos antes, vosotros como periodistas habíais indicado que vuestros primeros pasos como becarios, como profesionales en prácticas en vuestros medios, que conforme veis la actualidad de cómo entran nuevas personas en vuestras empresas, habéis visto un cambio abismal, ¿no?, de cómo entrasteis vosotros a cómo se entra ahora. Me gustaría saber también un poco de cara al público, para que tengan una noción un poco más 360 de esa parte vocacional, ¿cómo se puede generar esa marca personal siendo periodista? ¿No? O sea, para poder seguir manteniéndote, lo que tú decías, Victoria, antes de empecé aquí y me quedé aquí, pero ahora estoy en Antena 3, llevo 5 años, y he ido escalando. O sea, esa marca personal en la que
no solamente tienes que demostrar en LinkedIn, sino que tienes que demostrar con firmas, con audiencias, con datos, ¿cómo se puede hacer? Yo siempre digo una cosa, y es que cuando tú vas a una entrevista para ser becario y te preguntan ¿qué te gusta?, tú no puedes decir me gusta todo. Porque no te puede gustar todo. Quiero decir, a veces decimos, ¿qué te gusta? ¿Te gusta la sociedad, los deportes, la cultura, la política? Ah, no, yo todo, por no cerrarte puertas. No, yo quiero al que más le guste la política, porque al que más le guste la política se va a reventar por ser el mejor en política. Es decir, a ver, si te gusta todo realmente, pues tampoco te cierres todas las puertas. Pero es verdad que tienes que tener una marca un poco propia. Entonces, a mí que alguien, no, me da igual, no, a mí donde me pongáis, me gusta, no, ¿qué te gusta a ti? O sea, ¿en qué te vas a dejar la vida por destacar en este medio, ¿no? ¿Qué te apasiona a ti? Y luego, la comunicación va mucho de pasión, va mucho de... Absolutamente. O sea, se nota mucho cuando alguien llega a un medio de comunicación, cuando llega un becario y dices, jo, este tiene algo. O sea, Al primer día ya es se que nota. el primer día ya dices, es que este tiene, y de verdad que es muy o sea, es la pasión por el comunicar, la curiosidad. El periodista es curioso, no le importa preguntar, no le importa incomodar. Y luego no hay que ser súper espontáneo, súper extrovertido para ser periodista. Hay periodistas que son introvertidos y son buenísimos. Tengo un compañero que es O sea, periodista de investigación pero en el país y brillantes. es... Claro, que hay veces que dice la gente, no, pero yo sí no pasa nada. O sea, yo creo que también tenemos que mantener cada uno nuestra esencia. Yo doy clases de comunicación también para hablar en público y hay veces que viene gente y me dice, no, yo es que soy tímido. Y digo, es que a veces desde la timidez se conecta tanto. Hay gente tímida que conecta tanto contigo con esa sinceridad y esa transparencia que yo creo que es sobre todo eso, no intentar ser alguien que no somos. Ser lo más transparentes posibles y tener claro lo que nos gusta, ir a por ello. Totalmente. Yo, por matizar una cosa, es verdad que no puedes decir me gusta todo, te Tampoco tienes hay que cerrarse, que posicionarte, pero tampoco cerrarte. Yo me acuerdo un chico que vino a Marca y dijo, no, yo solo el Real Madrid, si no, no hago Bueno, nada". claro, sí. Yo las que vienen a Antena 3 y dicen, no, yo quiero Yo solo presentar. cámara. Ya, cariño, es que presentadoras de televisión hay 3 en España. Eso pasa mucho. Entonces, mira, Voy a darle la vuelta a la tortilla. ¿Os hicieron esa pregunta a vosotros? A mí sí, ¿eh? ¿de qué te gustaba? A mí me hicieron esa pregunta cuando estaba en el proceso de selección para el máster del país. Si pudieras elegir mañana, esto fue noviembre del 2009, si pudieras elegir mañana un sitio, en cualquier lugar del mundo, que este medio, en mi caso el país, te mandara para cubrir cualquier historia, ¿dónde ¿Qué elegirías? harías, no? A mí lo que me hicieron fue en qué junio de contestaste? 2009. Yo, Washington. Pero no, tú puedes pensar, no, Washington es muy sencillo, claro, Washington, no. Pero primero, yo había vivido ya en aquel momento, yo había vivido 4 años en el país. Yo había llegado de Estados Unidos unos meses antes. Yo había sido voluntario, fui voluntario en la primera campaña de Barack Obama, porque estaba allí y coincidí y tenía un amigo en un centro de voluntarios y entonces de vez en cuando salía de enseñar en el colegio me iba allí y hacía llamadas. Yo les dije, a mí lo del canvassing, que es ir puerta a puerta, dije, mira, no, yo vengo de España y a mí eso sí que no. Yo eso no lo voy a hacer, pero yo os hago llamadas, hago campaña por teléfono, metía datos y tal y hacía cosas. Entonces cuando a mí me hicieron esa pregunta, tenía una motivación, no era la cosa fácil de decir, no, me voy a Washington, porque claro, Washington es el centro del mundo, puede ser así a nivel político. No, es porque Barack Obama había sido elegido un año antes y ir en ese momento, principios de 2010, cuando Barack Obama iba a enfrentarse a las primeras midterm elections, elecciones de mitad de mandato, políticamente era increíblemente interesante, el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos afrontando las primeras elecciones de mitad de mandato, ¿no? Pero eso en mi caso, que yo no quería hablar realmente sobre mí, yo os quería hacer la pregunta a vosotros. No, en mi caso, por ejemplo, cuando hice las prácticas, curiosamente también en 2009, te ponían a elegir la sección, ¿no? Oye, pues había gente que elegía la radio, otros el propio Real Madrid, te daban como orden de preferencia en el caso de poder entrar
a las prácticas, pero no me dijeron eso. Es verdad que en las entrevistas de trabajo a veces te dicen, ¿no? ¿Dónde te ves dentro de 5 años? ¿O dónde te ves dentro de 10 años? Que suele ser una pregunta Pues bastante yo esa común. yo esa Y que, pregunta por os la voy a cierto, hacer. ahora hay otra que dicen, ¿no? Que dentro de 10 años probablemente nuestro trabajo no exista. Sí. Ajá. Y más ahora mismo con las nuevas aplicaciones, como por ejemplo, yo hace 2 días estuve probando Chat GPT, Mira, ChatGPT, sí. haciendo artículos Una Esto, como... este tema es brutal. Una ¿eh? curiosidad solo. Esta semana, no sé si lo habéis visto, se hizo en marca una portada por inteligencia artificial. Y ya las bromas a todo el mundo, el diseñador. Ya me van a echar, joder, ha quedado más bonita que cuando la haga yo, etcétera, etcétera. Y esta semana en marca hizo la portada del periódico con inteligencia parte de artificial. la Que era, la parte digital. No, desde el papel. Ah. Era un diseño, pues nada, era una corona, o sea, era un balón de fútbol como con una corona diciendo que el Real Madrid va al Mundial. ¿Y quería qué algoritmos metisteis dentro de la API Nada, para que conectara? Es súper sencillo. Es que, claro, es que asusta realmente el proceso porque simplemente pusimos varios conceptos, ¿no? El Real Madrid, Mundial, Rey, Corona, boom. Te genera al segundo miles de imágenes espectaculares con derechos para poder usarlas, ¿no? Y es que, claro, engancha porque pones Rafa Nadal, superhéroe, España. Y claro, y te crea un superhéroe, miles de imágenes para elegir, increíbles en un segundo. ¿Y la aplicación que utilizasteis para dar...? La digo. No, realmente el nombre exacto no me acuerdo cuál era porque hay varias. Sí. Pero no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero vamos, que era súper... O sea, pones en Google crear imágenes con inteligencia artificial. Sí, y es como era en la misma web que salió la misma web. de la parte de defensa de Estados Unidos, de esta cara no existe, para utilizarla en diferentes proyectos. A mí me ocurrió un caso que elegimos por no utilizar esa aplicación en un proyecto de MBA del final de financiación, 3 proyectos, había la misma persona con nombres distintos, la misma cara. Entonces, imaginaros el grupo delante de nosotros, hola, soy Conchi, y nosotros eran, hola, soy María. Entonces, será un poco... O sea, la inteligencia artificial viene bien en estos casos. Claro. De hecho, ahora los periodistas lo estamos sacando mucho, ¿no? Haciéndole preguntas al chat GPK, ¿no? GPT. Haciéndole preguntas para como que se equivoque, ¿no? ¿No ves cómo se equivoca y tal y cual? Que no está actualizado desde 2021. Sí, pero es verdad que si a nosotros también, a mí me haces ahora 10 preguntas muy complicadas, pues igual a la 7ª fallo también, ¿no? O sea que tienen cosas buenas y cosas malas. Voy a preguntar al público. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda que hacer a estos 3 periodistas, comunicadores? ¿Alguna sugerencia, reflexión? Porque estamos ya en tiempo de descuento y voy a hacer una última pregunta, entonces me gustaría también daros la oportunidad de poder expresaros. Hay que animarse. Qué vergonzosos. Sin miedo. Bueno, yo simplemente para finalizar, me gustaría preguntaros a nivel laboral, es decir, programadores, artistas de efectos visuales, diseñadores de UX, expertos en realidad virtual, gaming. Esos son los perfiles más demandados. El periodismo no aparece. Entonces, así como si tuvieseis la bola de cristal, de aquí a 5 años, ¿cómo veis el mundo de la comunicación? Mira, Pregunta muy amplia. yo creo que hay un problema porque es que ya va tan rápido todo que aunque tú te formes en lo último de ahora mismo, en inteligencia artificial, dentro de 5 años igual esa formación que has adquirido ya no sirve para nada. Estaba viendo el otro día un dato, en lo que llevamos de 2023, es decir, no hay menos, ni 2 meses, se ha despedido a 100.000 trabajadores del sector digital de todas las tecnológicas del mundo. Es decir, en 2 meses. Gente que no son fontaneros, es decir, ingenieros, telecos, 100.000 tíos despedidos que se dedican al mundo digital porque se han quedado obsoletos ya lo que estaban haciendo ellos. Entonces yo creo que simplemente volvemos a la clave de lo que tú decías al principio, la capacidad de adaptación, el tener tus habilidades y saber adaptarte a la velocidad a la que se transforma todo con la inteligencia artificial, el metaverso. Mira, Facebook, que se ha cambiado de nombre de Facebook a Meta y ha invertido un pastizal en el metaverso, ahora resulta que se le ha quedado viejo porque ha llegado la inteligencia artificial con el chat GPT. Es decir, esto va tan rápido que yo creo que lo que es importante es la capacidad de adaptación como trabajadores, manteniendo la base y la capacidad de seguir formándote continuamente a lo largo de tu vida laboral.
Y que a veces supone un esfuerzo, porque es decir, Sí. sale TikTok y dices, joder, a mí esto me Ya pilla estás mayor, trabajando, a la vez que estás trabajando tienes que o no me empezar. apetece hacer un challenge o no lo entiendo, pero es que hay que comprenderlo, hay que meterse, hay que preguntar, hay que estudiar un poco lo que sale, porque si no realmente en un año te has quedado atrás. Y cuando estábamos hablando de tener esas habilidades transversales que te valgan para cualquier cosa, y no hace falta ser periodista, eso te vale para seas lo que seas, pues, ingeniero, profesor, comercial, economista, abogado, cualquier cosa. Es extremadamente importante el tener esas habilidades, porque esas habilidades son las que te van a permitir poder identificar, poder adelantarte a la situación en la que tú seas uno de esos profesionales que te digan, mira, es que te has quedado obsoleto y no podemos esperarte, y te enseñen la puerta y te digan, tenemos que coger a alguien más. Es difícil ver dónde va a acabar cuál va a ser el futuro de la comunicación. Es imposible saberlo. Hay gente que ha predicho que la prensa escrita va a desaparecer. A mí me cuesta creer que vaya a desaparecer, por ejemplo. Es cierto que desaparecer del todo, pero sí se va a transformar. Es que a lo mejor estamos hablando que dentro de unos años no va a haber periódicos diarios, y a lo mejor son periódicos semanales al estilo del dominical del New York Times, donde haya otro tipo de información, porque es que ahora mismo un periódico, realmente, un periódico escrito, se te ha quedado obsoleto al minuto. Sí. Y encima es que no se consume el periódico impreso. ¿Cuándo ha sido la última vez? Vale, no nos podemos hacer la pregunta nosotros porque estamos en el medio. No, pero quiero decir, tú le preguntas a cualquier persona, ¿cuándo ha sido la última vez que te has comprado un periódico? ¿Cuándo fue la última vez que cogisteis o que leísteis? Que comprasteis. Eso, ¿qué comprasteis? Porque Bueno, leerlo en el bar... Que comprasteis un periódico. Venga, sintetizamos. ¿Habéis comprado alguna vez un periódico? Ah, vale, qué susto. Digo, es que igual ya estamos hablando de esa generación que nunca ha comprado un periódico en papel. Se nos cae el micrófono, ¿eh? ¿Tenéis suscripciones a prensa? Sí. A ver, levantad manos. Vamos a hacer algo más interactivo, ¿no? Levantamos manos. ¿Quién dice que sí tiene suscripciones a medios de comunicación? ¿Una persona? ¿Digitales o no? Claro. 2 personas. El resto no tenéis suscripciones. Claro, esta es una de las cuestiones. En muchas ocasiones los medios de comunicación ponen muros de pago Sí, pero es que es verdad y vuelven atrás, recogen cable. Pero es verdad que ofreces como medio de comunicación que sea diferente, ¿no? Porque yo me pongo en el lado deportivo. Si quiero enterarme de los resultados, lo puedo ver en cualquier sitio, ¿no? O sea, es muy complicado haciendo un esfuerzo de por qué voy a pagar encima en España, que no hay tanta cultura del pago, ¿no? Y claro, y encima ya Lo que estás nos pagando gusta Netflix. lo gratis en España. Y ya estás, bueno, Es que pero nos encanta. sí, pero por ejemplo, Mira, a ver qué va a pasar ahora con Netflix. con y Netflix, ves. qué drama. llevamos 2 días solo viendo gente que se quita, ¿no? ¿Por qué? Porque Yo tengo hasta el 14 para quitarme. es verdad que por ejemplo, en Spotify, no vengo aquí pagado por Spotify, pero es verdad que tú pagas una tarifa de 6 euros, lo que sea, y tienes toda la música del mundo, ¿no? Quizás si hubiera un servicio en el que pagaras 5, 6, 7, 8 euros y tienes acceso a toda la información, pues seguramente habría muchísima gente que lo pagara. Pero ahora ya se ha cambiado, o sea, yo creo que ha cambiado mucho todo lo que es la concienciación de que realmente la información no es gratis de la misma manera que la música no es gratis. O sea, yo me acuerdo hace años, Eso ha cambiado, hace sí. años el país, hace muchos años, Era impensable. en el 2002 creo que fue la primera vez el Hizo país un amago intentó. y volvió para atrás, ¿eh? Sí, hizo un muro de pago y fue el primero en España que lo hizo y tuvo que recoger velas, Claro. porque era demasiado pronto. Hoy en día ya lo hacen todos los medios principales. Y en Aún eso así. ayudó la pandemia. Mira, una de las pocas cosas que ayudó a la pandemia, una de las cosas que mejoró era eso. Sí. Pero la historia es, al final, es que yo creo que como sociedad entendemos que hay que pagar por las cosas. El problema es que, claro, dices, no es que no hay que consumir, no hay que compartir cuentas, dice Netflix, y dices tú, bueno, ya es que tengo Netflix, pero tengo HBO, tengo Movistar, tengo Filmin, tengo... venga, hombre, no puedo pagar todo porque es que al final... Pero Nacho, es que igual no hay que tenerlo todo. Efectivamente. O sea, es que volvemos a lo de antes. Es que La vida estamos son a una decisiones. Claro, ¿no? Y estamos acostumbrados ya a una facilidad de acceso a todo y a tenerlo todo y a consumir rápido. Y lo quiero y lo tengo ya, y si no me gusta, tiro y voy a otra cosa, pues quizás no. Quizás hay que empezar a filtrar un poco qué consumimos y cómo lo consumimos. El otro día en la tele hizo ¿quién fue? Gonzo, una entrevista en televisión, Sí, y había una chica que Gonzo. decía que veía las películas a por 2.
O sea, Sí. que veía las películas, que se le hacían largas, una Yo- película yo de solo- 2 horas. yo Y solo que conozco- la veía como en los audios de WhatsApp que va por 2 y va rápido. Sí, sí. Porque si no se aburría. O sea, ¿qué sociedad estamos construyendo? Yo conozco ¿En gente que serio? pone los documentales a por 3. No, pero fíjate, luego cuando se trata del Pero tema nos de la... parece Yo loquísimo. escucharlos sí que los escucho. Cuando se Verlos trata no. del tema de la comunicación, por ejemplo, mira, todos los medios tienen unas ofertas que para el primer año, tal. Yo me hice hace poco, me volví a suscribir al New York Times, te sale como $2 al mes del primer año, o sea, o 3, porque cogí yo lo de la parte de cocina porque me gusta. pero quiero decir que es muy poco. El País tiene sus ofertas, el Mundo tiene sus ofertas, todos tienen sus ofertas en realidad, pero a lo mejor para mantener esa audiencia de una manera constante, a lo mejor, ¿os acordáis de cuando estaba el kiosco, tal, que sí. era? Pues a lo mejor hay que hacer algo así similar, digital, donde tú tengas la opción de todos los medios se tengan que poner de acuerdo a nivel digital y decir, mira, yo pago, yo qué sé, 10, 15 euros, 20 al mes, no lo sé. Igual, a lo mejor me estoy pasando. En cuanto a, me da lo mismo la cantidad, es indiferente. Y que o que haya diferentes planes, según lo que tú pagues al mes, puedes acceder X número de artículos de cualquier medio, no Nacho, del estás país, generando del país, un del mundo. business plan que eso a puerta cerrada después lo hablamos entre Registra los derechos. lo hablamos que si no, entre luego te lo nosotros. Sí, levantan. yo por favor quiero estar metido. Tenemos que cortar. Simplemente os voy a pedir un titular sobre el futuro de la comunicación. Empezamos por ti, Nacho, Victoria y Nacho, y después cerramos. Bueno, y yo lo que digo es que el futuro de la comunicación está en la formación. Ese es el titular que dejo. Yo, frente a esa gente apocalíptica que dice que los medios se van a terminar y que habrá un momento que ya no existamos más, yo creo que no, que los medios se van a seguir adaptando, simplemente tenemos que seguir formándonos para ir al ritmo al que va la sociedad y poder llegar a las nuevas formas de consumo. Yo, bueno, no sé cómo titular esto, no, igual no funcionaría, pero yo te diría, un poco, volviendo también al tema de la educación, porque yo además de periodista fui profesor antes y lo sigo siendo y lo seguiré siendo siempre, yo te diría, infórmate para seguir siendo libre, que no te quiten la libertad. Si no te informas, la democracia te la van a quitar de las manos y no te has dado ni cuenta. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias al público. Y bueno, esperamos que os haya gustado, que os haya abierto un poco la mente, que os haya alimentado esa parte de vocación a pesar de las cuestiones negativas de las que hemos hablado, ¿no? Del ámbito de la comunicación, pero sobre todo que os hayáis hecho un poco de shake en la mente y que os haya abierto una puerta a explorar. Y bueno, muchísimas gracias también por estar aquí en la feria y a seguir explorando y aprendiendo. Y a no rendirse nunca. Gracias. Oye, pues muy bien.